La historia del segundo encuentro tiene pues sus raíces un poquito atrás en el tiempo, por allá cuando estábamos empezando la carrera y se hizo el Congreso Nacional de Geografía, el que organiza ACOGE, se desarrolla en la Universidad de Nariño. Y en las charlas que se tuvo en ese momento con los asistentes de las diferentes universidades, hablábamos de qué interesante sería que se pueda dar un proceso primero de organización de los estudiantes de geografía a nivel nacional, y lo otro también un espacio donde se pueda intercambiar la producción académica que se está haciendo. Ese fue como el nacimiento de la vaina, pues. La vaina va madurando durante pues, unos años hasta cuando nosotros llegamos al Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Geografía que se desarrolló en Quito, y de los diferentes países se presentaban como las experiencias que los estudiantes tenían en sus respectivos procesos, y nosotros nos dábamos cuenta que en Colombia los estudiantes de geografía hemos estado trabajando muchas cosas pero de una forma desarticulada, ¿cierto? Entonces eso es como el aliciente para darle forma ya de una vez por todas a la estructuración de lo que sería el segundo encuentro, ¿cierto? Digamos que los objetivos principales que se plasman ahí no se podría decir que es uno, sino que principalmente está la necesidad de encontrarnos con los estudiantes de geografía, conversar, charlar de las experiencias que hemos tenido y poder estructurar una base desde donde nosotros podamos continuar con el proceso. El segundo encuentro es como el inicio del proceso de organización de los estudiantes de geografía a nivel nacional. Con respecto al primer encuentro de estudiantes de geografía que se realizó en el 2001, por ese entonces pues yo era estudiante regular de acá de la universidad. Desafortunadamente en ese entonces no pudimos viajar de la universidad, no hubo el apoyo para podernos desplazar. Y eso precisamente fue lo que me motivó a que cuando siendo profesor apoyar a los estudiantes en esa representación. ¿Por qué? Porque existen las ganas de los estudiantes, la motivación para asistir. Entonces dije yo, pues ¿cómo dejarlos solos? Sí, entonces empecé como lo que yo digo, a darles cuerda y como vamos, hagamos, ¿por qué no nos metemos? ¿Cierto? Impulsemos, hagamos estudios, hagamos ponencias que nos permitan ir, y así pues ha sido como se ha ido, digamos, dando forma a esto, y lo que pues permitió que lleguemos a esa consecución. Al punto que valga recordar la anécdota cuando en el Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Geografía en Quito, no se daban cuenta que yo era docente, nadie había dadose cuenta que era docente, y precisamente por una estudiante que me dijo, profe, ve, hagamos tal cosa, fue que se dieron cuenta, porque entonces, y ahora, digamos, en la comunidad latinoamericana me tienen muy en cuenta, como precisamente ha sucedido para el próximo encuentro de estudiantes latinoamericanos a realizarse próximamente en Valparaíso, Chile, cual me pidieron que me vaya por lo menos una semana antes para ayudarles y colabore con la coordinación del evento, que pues es algo muy bonito y muy gratificante, sobre todo por eso. Y ya estamos trabajando desde ya precisamente en la recolección de fondos, ¿cierto? Y todo ese tipo de cosas, y el apoyo para el desplazamiento hasta Valparaíso, Chile. Pues la idea es por lo menos viajar una delegación mínimo de unas 40 personas, unos 40 estudiantes, pues que puedan o que podamos asistir a este evento. Estuvimos en aprieto, se podría decir, porque es que resulta que el segundo Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía se da en medio del periodo de movilización cuando nace la MANE, y eso fue un lío porque es que resulta que las universidades estaban en paro, y entonces muchas universidades, o bueno, las delegaciones que tenían la intención de venir tuvieron dificultades para la gestión en sus universidades, bueno, toda la cosa. Pero más que lo que pareció pues tropiezos en un inicio, se convirtió también en nosotros poder plantear la necesidad de que en medio de ese tipo de procesos los estudiantes de geografía también nos vemos inmersos, y a través de nuestra producción académica también hacemos parte de ese proceso que los estudiantes a nivel nacional, los estudiantes de educación superior están construyendo. Nos propusimos un reto, y porque la delegación éramos bastantes personas, entonces dijimos, ¿por qué no lo hacemos nosotras y nosotros? Y bueno, ese fue nuestro reto, llegar a la universidad, proponer, empezar a hacer reuniones. Estuve dentro de la parte de toda la cuestión de la organización,
En realidad se presentaron al principio muchos obstáculos. Retomamos un evento que se había realizado hace muchos años. De entre los principales obstáculos fue empezar a gestionar que era cómo hacer un logo, cómo vamos a hacer un afiche, quién lo va a diseñar. Pensábamos que eran cosas sencillas, pero cada vez íbamos encontrando ese tipo de cosas. Fuimos 20 personas con un profesor a cargo de la dirección del Departamento de Geografía, que hicimos parte del equipo organizativo. Podemos decir ahora, ya que se acerca este próximo ENEC, que esto fue un sueño hecho realidad, porque tuvimos muchos inconvenientes. Uno de ellos fue principalmente lo que tiene que ver, y pues lo que tenía como objetivo principal cumplir el segundo ENEC, era sobre las ponencias. Teníamos muchas ponencias, nos llegaron muchas ponencias de las diferentes escuelas de geografía en Colombia, pero al momento de ya, digamos, decir, bueno, listo, contamos así sea con 2, 3, 4 ponencias, ninguna de esas aparecían. ¿Qué hacemos? Queríamos improvisar, no se podía. Y a medida que fue arrancando ya el primer día del encuentro, las ponencias fueron apareciendo, y esas pues son de las anécdotas que tenemos para contar. Cuando ya se decidió el nombre, la temática, pensamos en una geografía colombiana al espejo. Era mirar y reflejar en este evento de estudiantes, cómo estaba la geografía en todas sus latitudes en Colombia. Y en realidad fue muy interesante cuando ya en los días del inicio del evento, porque llegaron de distintas partes de Colombia. Miramos que nuestra invitación, al igual que el trabajo fue con la Universidad Nacional y del externado, se hizo un buen trabajo porque empezaron a llegar gente de Montería, bueno, Cali, Bogotá, Popayán. Podría decir que este punto, ser la Universidad de Nariño, este espacio de encuentro, fue conocer nuestras fortalezas dentro de los programas, nuestras debilidades. Surgieron alternativas, decir, acá estudiamos esto. Hubo una gran discusión entre la geografía física, la geografía humana, pero en realidad que son aportes que hasta ahora se siguen discutiendo. Pero en sí fue un evento que nos hizo encontrarnos, saber cuál es la geografía y la perspectiva de la geografía de los geógrafos y las geógrafas en Colombia. Se da el nacimiento de una cosa que nosotros pues habíamos charlado, en algunos casos se había soñado en algunas charlas con armar un cuento que agrupa a los estudiantes de geografía, y nace lo que al día de hoy todavía es un proceso como incipiente de organización, pero que ya es un germen que la idea es que a futuro nos dé unos resultados mucho más concretos, que es la Red Nacional de Estudiantes de Geografía, con una participación de representantes, se podría decir, de las diferentes universidades donde existe la carrera de geografía en Colombia. Y a partir de la creación de la red es desde donde se ha estructurado lo que es el tercer encuentro que se va a desarrollar en la ciudad de Bogotá, que lo están coordinando principalmente los compañeros de la Universidad Nacional y los compañeros de la Universidad del Externado. O sea, como el proceso es organizativo, la Red Nacional de Estudiantes de Geografía es una cosa incipiente, las perspectivas son muy amplias aún, ¿sí? En términos de objetivos, nosotros pensamos que necesitamos fortalecer la red. En términos académicos hemos dado una evolución de lo que fue en el segundo encuentro, tener claro cuál es el estado que teníamos en ese momento de la geografía, allá para un tercer encuentro podernos plantear ya unos ejes que tienen que ver ya con la situación del país. Entonces hablamos de la reconfiguración del territorio colombiano y la discusión académica que va a girar en torno a esto en el tercer encuentro en Bogotá. Entonces, como perspectivas, y más que perspectivas, ese horizonte a donde nosotros le apuntamos tiene que ver con eso, o sea, poder fortalecer la cuestión organizativa, o sea, de que la red se pueda nutrir de más personas, de más ideas,
incluso de más universidades de las que hacen presencia en este momento, y también en términos académicos seguir avanzando en ese análisis que hacemos desde los estudiantes de geografía de la realidad del contexto colombiano, y en algunas ocasiones, que no sobra también, de cómo ese contexto colombiano se mueve en medio del contexto latinoamericano, si se quiere.